Vida Nueva presentan su siguiente programa. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Ok, Dios les bendiga a todos en este día. Es un placer estar aquí de nuevo cada jueves a las 10 de la mañana. La gracia de Dios se ha extendido para nosotros y quiero dar un saludo a los pastores que nos sintonizan y a las iglesias en Evanston, Iglesia Pentecostal Unida de Evanston, 2101 Dempster Street, Sunday, domingo 10 a.m. Y el pastor Maynor Velázquez al sur de Chicago, detrás del Güero de hermano Maynor Velázquez y familia y la iglesia preciosa que está allí funcionando. También le envío un saludo al pastor Fernando Velázquez en DeKalb, Illinois. Desde allí nos sintonizan, gloria a Dios. Al hermano Gerardo Romero en la iglesia que pastorea allí en Rochelle, Illinois. También a los hermanos que están trabajando allí en Joliet. Otro saludo también para los hermanos en Addison, en North Lake, en Bartlett y en Aurora. Este programa es presentado por la Iglesia Pentecostal Unida de Aurora, Illinois. Un saludo para cada hermana que está trabajando hoy allí en el templo haciendo esas actividades para Pro Templo. Este sábado en la mañana, vamos a tener un yard sale donde usted puede encontrar muchas cosas para su casa, puertas, todo lo que necesite, herramientas. Vamos a tener un yard sale en alto nivel. Está abierto el garaje de la iglesia. Todo va a estar bien barato para recoger fondos en Pro Templo. Dios les bendiga por escucharnos. Gracias por las llamadas que nos han hecho para preguntar acerca de el conocimiento de la verdad. Hoy vamos a leer una escritura. Voy a tratar de explicar un poco una de las escrituras que me han interrogado bastante en estos días y que estamos en estudio bíblico, y está en San Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 culmina diciendo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, gracias por esta palabra que tenemos en esta mañana. Vamos a tratar de darle discernimiento para algunos hermanos que me han investigado acerca de esto en
la ciudad de DeKalb, Illinois. El texto que habla, por tanto, id, número 1, es de la gran comisión que el Señor dejó a todos los nuevos discípulos. La gran comisión implica id y predicad el evangelio a toda criatura. Estas palabras las dijo el Señor Jesús después que resucitó. Prácticamente tuvo un encuentro con los discípulos en el monte de las Olivas, el último encuentro en sentido físico. Luego dice, haced discípulos. Una de las cosas importantes de cada creyente es hacer discípulos. Make disciples. El llamado principal de cada ser humano convertido al evangelio es hacer discípulos. Predicar el evangelio, la sana doctrina, predicar salvación, hacer con personas que se conviertan al evangelio y a la vez que ellos mismos se conviertan en transmisores del mismo evangelio, de la doctrina del Señor Jesucristo, porque este mundo está destruido en este momento, está completamente en tinieblas. Necesitamos, hacemos un llamado prácticamente a todas las iglesias a compartir el evangelio, a predicar en todo lugar, dice el texto, en todas las naciones, a mexicanos, a colombianos, a argentinos, en todas las naciones. Aprovechemos que este país tiene una multitud de gente de todo el mundo. Hay chinos, vaya, escoja un lugar donde predicar el evangelio, pero predíquelo, compártalo. Usted no puede estar orando diciendo, Señor, llévame ya para tu gloria, porque estoy aburrido en este mundo de vivir. No, déjeme decirle, Dios no lo necesita ya a usted, Dios lo necesita a usted aquí en la tierra, aquí. Predique el evangelio, platique acerca del camino de Dios, predique la sana doctrina, predique el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, una vez hecho discípulo, ¿qué es lo que tengo que predicar? ¿Qué es lo que tengo que hablar? Mire lo que dice aquí. Cuando se conviertan, bautícenlos en el nombre. Note que esta palabra está en singular, en el nombre del Padre. Usted pregúnteme, llámeme, pastor, ¿y cuál es el nombre del Padre? Bueno, el nombre del Padre no es Jehová, no es Yahvé, no es Adonai, no es Shaddai, no es Elohim. No, esos son títulos. Jehová significa Señor, pero ese Señor tiene un nombre propio. Ese nombre propio es el que dio a conocer en San Mateo capítulo 1, versículo 23. Voy a leérselo para que quede clara esta escritura en su corazón. En el verso 23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, eso fue un sueño que le dio Dios a Josué acerca del nombre que le pondría a ese niño que iba a nacer de María. Llamará su nombre Jesús. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y en ningún otro hay salvación. No es Buda, no es ninguno de esos que murieron y sus huesos están en esas tumbas. No.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre no se lo inventó el Papa, no se lo inventó Roma, Italia, no. Ese nombre fue enviado por Dios desde el paraíso de Dios a través de Gabriel a María, a José les dijo, y este es el nombre que ustedes le van a poner. No le van a poner Juan, no le van a poner, cualquier otra cosa. No, Jesús es el nombre. ¿Qué significa Jesús? Aquí en el verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Jesús significa salvador, salvación. Eso es el nombre, aunque cualquier otra persona se llame Jesús, pero si usted le invoca el nombre de Jesús, Jesús García, Jesús Teodoro a cualquier persona, ese nombre no saca demonios, ese nombre no sana. El que sana es el nombre que viene, que vino del cielo a través de este mensajero a María, a José, el nombre de Jesucristo. Así que el nombre del Padre, según San Juan capítulo 14, aquí vamos a encontrar esta escritura buscando el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Había un encuentro de Jesús con un hombre que se llamaba Felipe. En el capítulo 14 hay una serie de escrituras. En el verso 6 Jesús dijo, yo soy el camino. No hay sino un solo camino. Y la verdad no es una filosofía, es una verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted quiere llegar a la revelación absoluta de quién es el Padre, usted tiene que agarrar a Jesús. Usted tiene que recibir el nombre del Señor Jesús. Este es el único camino para llegar a la revelación suprema. El verso 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Está hablando de él. El verso 8 parece que Felipe tenía cierta inquietud y estaba preocupado porque no podía entender bien el asunto. Y luego hace la pregunta, Señor, muéstranos el Padre. ¿Dónde está? Queremos conocerlo. Y nos basta. En una palabra como diciéndole, Señor, yo no estoy como confused, estoy confundido. Yo necesito que usted me diga qué es lo que hay que hacer. Muéstranos al Padre y nos basta. Oiga la respuesta de Jesús. Verso 9. San Juan 14, 9. Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Escucha esta escritura, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cuál es el nombre del Padre? Porque Mateo 28, 19 está preguntando, está diciendo, bautícenlos en el nombre del Padre. Entonces automáticamente San Juan 14, 9 tiene la respuesta. El bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero que usted recuerde que cuando Jesús dijo esto en Mateo 28, 16, los 11 discípulos estaban escuchando esto. La pregunta es, ¿por qué entonces, cuando hubo que bautizar los primeros miembros, los primeros discípulos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en esa escritura habla que está predicándole a los judíos? Entonces,
Hay quienes dicen, no, es que Pedro se equivocó, pero fue que Pedro no obedeció. No es así. Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo aquel día cuando estaba predicando precisamente para salvar a los judíos. Y el bautismo lo celebraron en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. ¿Quién habló aquel día? ¿El Espíritu Santo o Pedro? Fue el Espíritu Santo a través de la boca de Pedro. Porque en San Lucas el Señor les había dicho, en aquel día no os preocupéis, ¿qué habréis de hablar o qué habréis de decir? Porque yo hablaré por vosotros. Entonces, el nombre del Padre no es Jehová. Si el nombre del Padre fuera Jehová, entonces tenemos ahí una controversia, porque Jehová significa Señor. El nombre del Señor. ¿Cuál Señor? Hay dos señores en el mundo, el Señor de las tinieblas y el Señor de la luz. ¿A quién obedeceremos? Solo hay un Señor y su nombre es Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? Jesús, Cristo. Jesús Salvador, Cristo ungido. Ese es el nombre compuesto de nuestro Dios, el único ungido para salvar. Ahora, ese es el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Ahí mismo en San Mateo capítulo 1, versículo 21 dice que el nombre del Hijo es Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? El nombre del Espíritu Santo, recuerde que Espíritu Santo es un título, no es nombre propio. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor, no hay sino un solo Señor, que es Jesús, es el Espíritu. Y no hay sino un solo Espíritu, o sea que el Señor es el mismo Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, Jesús, allí hay libertad. Es muy importante que usted conozca, hermanos allá en Joliet, allá en el sur de Chicago, en el norte de Chicago, en Aurora, que entiendan que el mismo Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué dice esto, pastor? La Biblia dice otra cosa. No, la Biblia no acentúa otra cosa. La palabra del Señor es clara cuando la leemos en el Espíritu. La palabra del Señor es vida y vida en abundancia. Tenemos que buscar las escrituras correctas, no las que nos acomodamos nosotros, sino las escrituras que definen quién realmente es Jesús. Voy a mirar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Mira esta escritura tan maravillosa. Primera de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Escucha esto, este es el verdadero Dios y la vida eterna. No es que hay tres dioses ni dos dioses, no, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así lo registra el apóstol San Pablo en una de las cartas escritas a Timoteo, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios. Ese Dios que en el principio era el Verbo, en el capítulo 1 de San Juan, capítulo 1 del Evangelio según San Juan,
dice en el verso 1, en el principio era el verbo. La palabra verbo significa palabra, verbo, logos, algo invisible, espíritu. Y el verbo era con Dios, porque Dios no es mudo, por eso la palabra era con Dios. Lo invisible era con Dios y el verbo era Dios. El mismo verbo es Dios. Ese Dios invisible, en el capítulo 1, versículo 1 de San Juan, se revela en el verso 14. Aquel verbo que era Dios fue hecho carne. En una palabra, Dios se manifestó en carne. En la eternidad no hay un hijo, nunca hubo un hijo. El hijo nació en la tierra. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, oiga esto, déjeme leérselo aquí, pero cuando vino 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El hijo no nació en la eternidad, el hijo nació en la tierra y nació bajo la ley. Esto significa que Dios se manifestó en carne. Gálatas 4:4. En primera de Timoteo capítulo 3, voy a leerle, aquí tengo mi Biblia, si usted está tomando nota sería fantástico. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre. Dios tomó materia. Dios creó en el vientre de María el santo ser, que sería ese velo de carne. A través de ese velo acercarse al hombre, acercarse a la humanidad y salvarla. Hay una escritura muy contundente en la carta a los Hebreos, el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 14, este versículo es tremendo. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? El invisible, el Logos, el Verbo, el Jehová del Antiguo Testamento, el Yahvé, el Adonai, el Shaddai, también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Para destruir por medio de la carne, de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, a saber, el diablo. Eso está en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Bendita sea la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra escritura también que tengo en San Juan, primera de Juan, capítulo 2. Yo creo que el tiempo se me va rápido. Yo no sé por qué aquí corre tanto el tiempo en este medio, pero gloria a Dios por el minuto. Primera de Juan, capítulo 2, Nuevo Testamento, dice así. Cuidado con esas falsas doctrinas por ahí. Quisiera dar un poco de nombres, pero para no ofender a nadie, mejor no digo nada. Pero con esta palabra es suficiente. ¿Quién es el mentiroso? Primera de Juan capítulo 2, verso 22. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. El que niega al Padre, oiga esto, y al Hijo. El Verbo se hizo carne. Todo aquel, verso 23, que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.
Todo aquel que quiere salvarse tiene que agarrar el nombre del Hijo, recibir el nombre del Hijo. Y ese nombre es sobre todo nombre, Jesucristo, para perdón de pecados. El que confiesa al Hijo, ¿cómo hay que confesarlo? No solo sacar espíritus en el nombre del Señor Jesús, o te declaro sano y habla en lenguas en el nombre. No. También hay que usar ese nombre para lo más importante, que es la salvación del alma. Bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre. Mira lo que dice aquí. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esta escritura es palabra viva, porque estamos en la radio viva. Gloria al Señor. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. Gloria al Señor. Bendiciones a todos los radioescuchas. Llámenos 630-991-1640. Dios les bendiga. Nos vemos en otro día. Y verán el fruto de su esfuerzo, forjará nueva gente. Todo lo que mis manos tocare prosperará. Recuerda que en Librería Vida Nueva puedes encontrar regalos con mensajes que bendicen vida. Por ejemplo, tazas, cuadros, llaveros, pósters, pergamino, separadores de Biblia, gorras, playeras, calendarios, agenda, loterías cristianas, el pan diario, cajitas de preguntas y respuestas y promesa. Te esperamos en Librería Vida Nueva del 2909.